A mí me toca presentar a Telefónica y a veces esto es complicado, sobre todo cuando has estado insistiéndole mucho en que por favor nos presentasen algo que estuviera alineado con la temática de las jornadas. Por favor, no vinieran con una presentación comercial, porque entonces no se lo vamos a hacer directamente. Yo creo que nos han hecho caso. Creo que hemos conseguido incluso que venga una persona importante dentro de la organización de Telefónica, la tengo a mi lado, se llama Beatriz Ferrán, que es directora de grandes proyectos de outsourcing en Telefónica, licenciada en Ciencias Matemáticas y con una trayectoria profesional vinculada siempre al entorno de una compañía como Telefónica. Ha sido responsable de servicios de transformación, que actualmente está liderando transformación de las tecnologías de la información en grandes organizaciones, que es lo que queremos escuchar. Dentro de este concepto de grandes organizaciones que en Telefónica nunca entendemos, me han explicado que es todo relacionado con grandes empresas y administración pública. Además tengo la suerte de que Beatriz ha trabajado con el entorno universitario, por lo cual incluso está dispuesta a que le preguntemos. No me da gracia ningún título tan sugerente como la transformación de las tecnologías de la información telefónica y, bueno, pues, sin más, le damos paso. Muchas gracias por la invitación y por permitirme que os contemos cómo dentro de Telefónica hemos abordado un proceso de transformación de las TIC. Y bueno, pues lo primero, si consigo, me gustaría poneros un breve vídeo que un poco es el hilo de la presentación. Es la película Indiana Jones, que supongo la habréis visto la mayoría. Bueno, básicamente lo que trata de ilustrar es que cualquier proceso en el cual asumimos un riesgo dentro de la organización en la que cada uno trabajamos supone una caída al vacío en el cual tienes que hacer un arriesgar, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos desde Telefónica la transformación interna? Esto nació de un propio análisis interno en el cual pues, se hizo un análisis de la situación en que se encontraba Telefónica en 2011 y se vio que era una compañía que por su trayectoria de muchos años y de cómo había evolucionado de toda la fusión de empresas que tenía, pues había dejado un poco atrás todo lo que tenía que ver su propia transformación. Entonces se arrancó un proyecto donde se puso foco en todo lo que era la simplificación de los procesos y la creación de valor dentro de la organización y que esa misma aportación de valor se visualizara en nuestros clientes, que son desde un usuario de móvil hasta una gran compañía. Y se marcaron 3 objetivos que han perdurado a lo largo de estos 4 años, en los cuales hemos generado nuevas iniciativas alrededor de este plan y que eran pues, todo lo que tenía que ver con la eficiencia en costes, el incremento de la cuota de mercado, sobre todo en el ámbito de lo que es una operadora de comunicaciones, y luego también recuperar una credibilidad de cara a nuestros clientes, incluso nosotros mismos como empleados de la compañía. De forma que con todo este plan pues nos ayudará a cambiar un poco la percepción que tenía el mercado de Telefónica, incluso cómo los propios empleados veíamos cómo estaba la compañía, ¿no? Y entonces pues lo primero es empezar a ver si la forma en que se trabajaba era la más adecuada. Y se decidió plantear todo lo que tenía que ver con la forma de trabajar. Se empezó a trabajar en lo que llamamos una gestión por macroprogramas, que básicamente consiste en no una gestión por silos donde el control económico se hace dentro de cada área, sino que hay una visión extremo a extremo donde
hay un promotor que es el responsable de esa cuenta de negocio y hay unas áreas que le respaldan y le ayudan en lo que tiene que ver con los costes asociados al proceso que lleva. La segunda parte que empezamos a trabajar fue la simplificación. ¿Qué le pasa a una empresa cuando lleva mucho tiempo trabajando de una forma? Que al final va generando tamagotchis. Yo creo que en el ámbito universitario y también lo que estabais comentando en la mesa redonda anterior, pues puede suceder, ¿no?, que al final hay muchas áreas, las áreas relacionadas con la docencia, las áreas de la investigación, las áreas relacionadas con los alumnos, que al final, debido a su propia casuística, pues tienen que dotarse de herramientas para poder trabajar, ¿no? Pues esto mismo nos sucedía a nosotros, que al final cada área se estaba alimentando sus propias herramientas, lo que hacía bastante que tuviéramos unos legacies muy complejos, unos procesos nada simples, ¿no? Y eso redundaba en que los servicios que sacábamos al mercado tampoco eran simples. Entonces, se montó un plan de simplificación de los procesos y de la compañía. Y eso llevó al tercer pilar del plan, que era la reorganización de la compañía, no tanto organizativa, sino una organización donde los procesos fueran orientados a lo que es el negocio, ¿no? Y no se orientaran a los silos donde cada organización trabaja de acuerdo a su cuenta de resultados. Uno de los casos que nosotros vivimos más, por ejemplo, es cómo esta gestión extremo a extremo se mira lo vais a ver después cuando os cuente la parte de sistemas, cómo se mira extremo a extremo el proceso de venta. O sea, antes, pues igual que hay en muchas compañías, se monitorizaba las TIC de acuerdo a servidores, almacenamiento, routers, o sea, pues un poco cómo se gestionaban las TIC por tecnologías. En el modelo que nosotros gestionamos ahora internamente es una gestión extremo a extremo, donde los propios equipos de sistemas validan que la aplicación esté funcionando, pero que esté funcionando quiere decir no que el sistema esté arriba, sino que han simulado cuánto tiene que vender una tienda y si no se comporta la monitorización de acuerdo a ese presupuesto o ese pronóstico, salta una alarma. Sí, puede haber una incidencia o puede que sea simplemente que en la tienda en ese día haya una operación de formación o haya personal que esté ausente por motivos familiares, pero sí se hace un seguimiento del proceso extremo a extremo, no de que los sistemas estén levantados. Yo creo que es un cambio completamente de paradigma de la forma de trabajar. Entonces, en cuanto a la parte de sistemas, que es un poco la que está relacionada con el entorno de hoy, la transformación se dio en dos niveles. En todo lo que tiene que ver con el nivel funcional, el relacionado con las aplicaciones, y el nivel tecnológico que tiene que ver con las arquitecturas. En el nivel funcional, pues la situación es la que os he comentado, muchos sistemas, mucho portfolio, incluso aplicaciones duplicadas. Esto que llevaba pues, a unos costes altísimos y de mantenimiento especialmente, tanto en la parte de evolutivos de aplicaciones como incluso de las propias plataformas. ¿Qué se hizo? Se hizo un plan de simplificación. El primer año se apagaron como 500 aplicaciones que no se estaban usando, que estaban duplicadas. Luego ya los siguientes años no ha sido ese nivel de eficiencia, ¿no? Pero sí se ha seguido con el plan de reducir los sistemas. Y luego todos los nuevos desarrollos que se abordan se tienen que validar por las áreas de sistemas para que si es una herramienta departamental al menos tenga la capa de negocio que necesitamos. Y eso, bueno, pues al final ha redundado en que nuestros productos que sacamos son más sencillos y que además los procesos internos son más simples. En la parte de arquitectura técnica, que es en la que ha habido una mayor eficiencia en costes, se ha basado en, bueno, pues por la complejidad que tiene una gran compañía, al final había muchos proveedores y cada proveedor pues al final te implica unos soportes, unos mantenimientos, unos costes de gestión, te lleva a diferentes tecnologías, pues al final tienes tecnologías de Oracle, tecnologías de IBM, tecnologías de HP, bueno, yo creo que todos conocemos el mare magnum de fabricantes que hay en el mercado. Y luego también una empresa como Telefónica tenía muchos CPDs. ¿En qué ha consistido toda la transformación en la parte de tecnologías? Bueno, pues una homologación de proveedores que lo ha simplificado,
de forma que seguimos teniendo proveedores, no lo tenemos en un único proveedor, pero sí tenemos por tecnologías qué proveedores son los preferentes, y esto lo utilizamos tanto para los temas internos como para los que vendemos a nuestros clientes. Luego hicimos un plan de consolidación y virtualización de plataformas, y esto nos llevó a una simplificación de los CPDs, de forma que partíamos de una compañía que tenía muchos CPDs pequeños y como 30 CPDs grandes. Y esto se va a consolidar en 8 CPDs, de los cuales, pues, por ejemplo, en Madrid vamos a dejar solo 2, el de Tecnoalcalá, que algunos de vosotros conocéis, y el de Julián Camarillo. En Barcelona van a quedar también 2. O sea, se van a reducir todo lo que son los CPDs con estas plataformas de consolidación. Y además, bueno, pues un paradigma que yo creo que habéis oído si conocéis a Telefónica es que usamos lo que vendemos, vendemos lo que usamos. Al final es doble, ¿no? Si nosotros queremos que nuestro data center de Tecnoalcalá, que es pionero en España, nuestros clientes lo aprecien, los primeros que tenemos que utilizarlo somos nosotros para nuestros propios sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las claves también de todo este proceso fue buscar soluciones que nosotros utilizáramos internamente y que además pudiéramos proporcionar a nuestros clientes. Que tiene una doble ventaja. Primero, te aprovechas de tu experiencia para ofrecerlo a los clientes, y segundo, te da eficiencia en costes, porque al final si tienes una simplificación de CPDs, tienes menos costes de gestión de esos CPDs. Y al final, bueno, pues en esta simplificación ahí os hemos puesto cuáles son los ratios de eficiencia que conseguimos. Son los datos de 2014. En la parte de servidores se redujo un 14%, que a lo mejor nos parece mucho, pero es que en el volumen de servidores que gestiona Telefónica es bastante alto. La parte de almacenamiento se redujo un 33%. Hoy en día, lo habéis comentado antes, yo creo que el almacenamiento es uno de los productos que más van a crecer en el mercado. Hay que buscar modelos de simplificación, porque si no va a tener tanto crecimiento que los costes que vamos a generar las compañías en los servicios de almacenamiento nos van a superarnos a nosotros mismos, con lo cual es muy importante todo lo que tiene que ver con la simplificación y el buscar sinergias en los productos de almacenamiento para reducir los costes que te van a derivar de la ocupación de datos que vamos a tener, ¿no? Luego, todo lo que tiene que ver con los procesos de simplificación y virtualización al final te dan una mejora en la disponibilidad de las aplicaciones y de los canales de atención. Y luego, una cosa que a nosotros nos parece muy importante y que es un coste oculto, porque al final todo lo que tiene que ver con los costes de hardware, de mantenimiento de soportes, están, porque al final si tienes 10 máquinas tienes que pagar 10 soportes. Pero hay un coste oculto que muchas compañías, nosotros los primeros, nos ha costado identificar, que es la gestión de activos. Todo lo que tiene que ver con la gestión de activos software. Ahí hay la instalación de una máquina, te exige comprarla, y si es virtual te exige darla de alta, pero la instalación de una licencia de Microsoft, entre comillas, es gratuita, porque tienes el número de la licencia y muchas veces la instalas sin saber que luego se tiene un coste, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer un levantamiento de activos que se ha hecho a lo largo de estos años para actualizar la planta y eliminar productos que teníamos unos costes altos de soporte y que no estábamos utilizando, porque se había ido alimentando a lo largo del tiempo, incluso aplicaciones que se habían dejado de utilizar, el desarrollo ya no se utilizaba, pero nadie había dejado de pagar a lo mejor un soporte de Informix que ya hacía la tarara de años que no se tenía, ¿no? Y esto, bueno, pues nos ha llevado ahora estamos en una situación mejor por el proceso, pero nos ha llevado pues a situaciones problemáticas con proveedores importantes como ha sido IBM. Ahora mismo, por ejemplo, estamos abordando una auditoría con Microsoft para poner la planta al día, que al final te exige una regularización que, bueno, luego a lo largo de los años te va a ser ventajosa, pero cuando te llega, pues es complicada. Entonces, una de las claves que pensamos también es importante en un proceso de transformación es el control de las bases de datos de inventario, no solo hardware, que es en la que al final muchos nos basamos, sino también de los activos software. Bueno, yo creo que estos son los ratios que nosotros hemos conseguido. Insisto que los niveles de eficiencia pues ya van siendo menores, porque al final cuanto más tienes ya el proceso maduro, pues es más
ya obtienes menos eficiencias. Y luego, ya pasando de la parte de lo que es la tecnología pura asociada al CPD y al funcional, a lo que es un poco recorriendo también el 360 grados que habéis comentado, lo que son alrededor del puesto de usuario, también hemos hecho un proceso de transformación. El primero, basado en definir un catálogo de servicios en los entornos de servicios generales, de forma que, bueno, pues como hay muchas personas, yo creo que también pasa aquí en el ámbito de las universidades, que tienes mucho personal interno trabajando, pero tienes mucho externo, como pueden ser los alumnos o como pueden ser empresas colaboradoras vuestras, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos generado un catálogo de servicios globales, principalmente se utiliza en Madrid y en Barcelona, que es donde está el volumen más grande de personas, y al final que lo que nos permite es que de forma centralizada se gestione todo lo que tiene que ver con los servicios generales, los servicios de seguridad física, sobre todo lo que tiene que ver con los accesos, los servicios de soporte, todo lo que tiene que ver con el puesto de usuario, cómo se atienden las incidencias, y alrededor de los servicios TIC, no las peticiones de elementos de microinformática o de portátiles, pero sí lo que tiene que ver, por ejemplo, pues con accesos al correo o con alguna funcionalidad de conexión remota, bueno, porque tiene que ver un poco más de carácter más general. Y alrededor de esto, pues se ha definido una forma de trabajar en el puesto de trabajo por perfiles. Se han definido unos perfiles, básicamente 4 perfiles, porque dentro de la simplificación también tienes que simplificar cuáles son los perfiles en el cual mayoritariamente puedes englobar a todas las personas, que seguro que vosotros también en el ámbito universitario pues los tendréis identificados, pues entre lo que es la docencia, lo que son los alumnos, lo que es el personal de soporte administrativo que trabaja alrededor de la universidad. Bueno, pues nosotros tenemos 4 perfiles y para esos perfiles, para cada uno de ellos, se ha definido un puesto tipo. El puesto no solo alrededor de lo que es la mesa de trabajo, sino alrededor de las herramientas que necesita para el trabajo y el tipo de puesto que necesita. Si un puesto de movilidad con un portátil, un puesto por ejemplo, de una persona que habitualmente está en su sitio, como puede ser un perfil de staff, como puede ser un perfil de control de gestión, financiero, de recursos humanos, donde tienen un puesto fijo y tanto un ordenador fijo como un puesto fijo en cuanto a la mesa. De las personas que tienen movilidad, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con las áreas de ventas, pues un puesto donde se le ha virtualizado el escritorio y se le ha dado todas herramientas como un escritorio virtual, una tablet para acceder pues cuando van a visitar a un cliente a los productos. Se ha intentado que los puestos sean lo más funcionales posible, tanto físicamente como a nivel de las TIC. Y también en esto pues hemos abordado un proceso de internalización. Nosotros todo lo que tenía que ver con la gestión del puesto de trabajo pues anteriormente lo tenía ECISA, y el año pasado pues abordamos un proceso de internalización de forma que todo el soporte al puesto de usuario lo hacemos internamente. Y bueno, pues esto también pues nos ha producido un mayor conocimiento de cuáles son las necesidades del cliente. Y ya por ir acabando, bueno, me falta la parte de innovación. Esto en cuanto a la parte de usuario, se han montado herramientas no solo en cuanto a lo que es el entorno de trabajo, sino mucho alrededor del intercambio de ideas, de las redes sociales. Telefónica decidió que la red social interna que utilizamos los empleados es el Yammer, y bueno, pues alrededor de todo lo que tiene que ver con las plataformas de e-learning también se abordó que toda la formación o mayoritariamente la formación se hace a través de plataformas online. Se hace mucho de curso presencial, la mayoría es, salvo certificaciones, todo lo que tiene que ver con plataformas de aulas virtuales, y luego lo que tiene que ver con los planes de generación de nuevas ideas que luego se recogen a través de Telefónica y más a través de las plataformas de Cindic. Y bueno, en cuanto a la parte de innovación, pues quería mencionar solo 3 temas que me parecen importantes. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de plataformas abiertas de liberación de software, que es el Open Mano, que supongo que lo conocéis. El programa de emprendedores Guaira, que Telefónica pone a disposición de las empresas para desarrollar ideas creativas. Y luego hemos abordado este año un plan
alrededor de los servicios de broker, de los servicios de cloud en la nube, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que el mercado cada vez más ve que hay muchos servicios alrededor de la cloud, como puede ser los servicios que proporciona Amazon, que vosotros seguro conocéis, los que proporciona Azure, y el mercado está viendo que esos servicios necesitan de alguien que haga las APIs de intercambio. Entonces, bueno, pues estamos metiendo equipos de personas en plataformas de innovación alrededor del broker de plataformas cloud, pues también para que nuestra gente esté en el mercado. O sea, uno de los pilares que tiene Telefónica en la transformación es que las personas que se incorporan a la plantilla telefónica generen ideas que en el mercado sean innovadoras, ¿no? Bueno, sabéis la política de incorporación de becarios que todos los años se produce, y esta es una de las opciones. Y bueno, yo por concluir, y esto tiene que ver con la interconexión de los CPDs, que no lo voy a decir, por concluir, en base a nuestra experiencia de nuestra propia transformación, nosotros entendemos que lo que es la transformación TIC de una empresa o de una universidad o de cualquier compañía se basa en unas reglas. Las reglas son que tiene que ser un proceso extremo a extremo, que no vale pensar en la transformación sin que haya un liderazgo de la organización que apueste por esa transformación. O sea, si una empresa quiere transformarse, necesita que desde su presidente, su consejero delegado, el rector de la universidad, sean conscientes de esa importancia, de ese liderazgo y lo pongan sobre la mesa. Que los objetivos que se fijen estén basados en el análisis realista de la situación actual. No abordar un proceso muy ambicioso si no vamos a ser capaces de llevarlo a cabo, y si lo vamos a llevar a cabo, llevarlo en fases, no pensar, bueno, pues voy a abordar esto, lo voy a poder hacer en un año porque eso probablemente sea inviable, sino que lo planteéis faseado y con unos objetivos que vosotros os los creáis y lo veáis alcanzables, que si contáis con proveedores externos o con colaboradores, utilicéis catálogos de servicios que os ayuden a definir las soluciones, a que a alguien le sea útil poder seleccionar un elemento, otro, independientemente de si sea un investigador, un alumno, que tenga una forma fácil de conseguir encontrar qué solución necesita. Luego, que los procesos de transformación exigen que la planificación en la que se aborda esté muy acotada y muy bien planificada en el tiempo. Que penséis que no es fácil solo con definirlo, sino que muchos proyectos fallan porque luego la transición no se hace de forma estructurada o no se le ponen los recursos necesarios para abordarla. Y bueno, por último, que los modelos de gobierno al final no solo son los comités, somos las personas que lo componemos. Si las personas se lo creen, al final será un éxito. Si lo conviertes en un proceso donde comité de seguimiento, al final pues falla. Y bueno, pues un poco esta es nuestra experiencia, la que hemos vivido y la que, bueno, pues al final pues ponemos también a disposición de nuestros clientes. Pero bueno, yo hoy no venía a hablar de vender, sino de cuál es nuestra experiencia, en la cual yo he participado y bueno, pues que me parece que es interesante porque os podría ayudar. Y si me queréis hacer alguna pregunta, pues encantada de responder. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias además por el enfoque de la presentación. A mí yo creo que la imagen que me ha quedado es la de Indiana Jones matando tamagotchis. Quedándose al vacío. Bueno, pero luego por lo de los tamagotchis, yo creo que la foto ya es tremenda. No sé si hay alguna pregunta. Joaquín tiene una por aquí, el micrófono lo tenemos disponible. Hola, Kelly. Yo es que, como llevo tanto tiempo en los últimos años oyendo la palabra externalización continuamente y recibiendo una presión continua sobre los servicios de informática en el sentido de que hay que externalizar, te he oído decir internalización, que me he quedado encantado un rato aquí en la silla, y sobre todo porque lo has asociado al proceso de mayor conocimiento de las necesidades de vuestros clientes. Entonces, más que una pregunta era, lo voy a repetir.
o sea, a ver, yo creo que en el mercado, como en todo, hay tendencias. Entonces, la externalización está en el mercado, o sea, no es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ha evolucionado. Antes, por ejemplo, la externalización se vivía en grandes procesos donde le dabas a un proveedor todo lo que son tus TIC de tu negocio, ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo es que los clientes ven que es muy importante para ellos tener todo lo que es el core de su negocio, que los arquitectos que diseñan las TIC sean propios. Entonces, lo que estamos viviendo es un proceso en el cual salen procesos externalizados, porque, lógicamente, o sea, cualquier negocio, su core, salvo el nuestro, que nos dedicamos a las TIC, no es ese, sacan trozos. Pues ahí, pues, por ejemplo, suele salir por lo que tiene que ver con la externalización del desarrollo de aplicaciones, lo que tiene que ver con el desarrollo, o sea, el alojamiento de los servicios en un CPD externo, porque hoy en día pues es una utility, lo que tiene que ver con la gestión operativa del puesto de trabajo, que no la definición, porque al final es muy complicado, mejor que una empresa tenga, si una empresa tiene 3.000 personas, que tenga personal para hacer el soporte in situ de esas 3.000 personas. Pero sí, lo que estamos viendo es que el mercado lo que pide es que todas las capas donde está el conocimiento de qué tipo de puesto de trabajo, qué aplicaciones tengo que utilizar, cómo quiero que mi negocio perciba esas aplicaciones, eso se ha internalizado. O sea, las empresas han visto que ese conocimiento tiene que estar internamente porque forma parte de su ADN. Si pierdes todo el conocimiento de cómo es tu negocio, estás muerto. A eso me refería. ¿Alguna cuestión más? ¿Una pregunta? Empezamos en el 2011, no hemos acabado todavía. No se ha acabado todavía. O sea, yo diría que está un 70%, un 80%. Pero el 2011 fue básicamente de análisis, o sea, se hizo un levantamiento de planta y empezó a abordarse a partir del 2012. Por ejemplo, el año pasado finalizamos el cierre de 2 CPDs. Es que, bueno, claro, a lo mejor pensáis, cerrar un CPD se hace nada. Es que cerrar un CPD no es obvio, porque lo primero que tienes que hacer es levantar planta, ver qué aplicaciones hay, cómo impacta el traslado de esas aplicaciones, cuáles aplicaciones puedes apagar y cuáles no, cómo tienes que hacer el traslado, cómo tienes que consolidar. O sea, exige una planificación que lo de menos es el traslado. O sea, para hacer un traslado y acabarlo el año pasado, pues las fases de preparación han sido de un año. Entonces, esa reducción de costes, por ejemplo, que has comentado antes, se debe fundamentalmente a que en muchos de los aspectos habíais perdido ese control o ese conocimiento de la situación interna. Bueno, se debe, entre otros, a eso sí. Se debe primero a haber crecido muy deprisa y no haber controlado bien la planta, lo cual era ineficiente porque tenías muchos sistemas que a lo mejor estaban duplicados. Entonces, el primer año se apagaron muchos sistemas, se dieron de baja muchas aplicaciones. O sea, lo primero, limpiar. Cuando limpias ya te reduce drásticamente y luego ya de forma más inteligente pues consolidar plataformas para reducir costes, volver a retomar el conocimiento interno para saber qué aplicaciones de negocio te hacen falta y cómo las tienes que desarrollar. O sea, es un mix de todo. O sea, la verdad es que a corto plazo el mayor impacto es levantar planta y apagar. Ese es el impacto que a corto tienes y que es importante, ¿Alguna cuestión más? No me voy sin cerrar yo. Me ha llamado la atención, ¿no? el planteamiento. Me parece que una de las piezas bases sobre las que habéis diseñado todo este proceso de transformación es un plan de simplificación de procesos dentro de la organización. ¿Quién o cómo ha liderado Telefónica ese plan? Lo ha liderado el presidente. O sea, es que lo ponemos y lo decimos. Esto, si no lo lidera alguien que tenga peso, no va a ningún sitio. ¿Cómo se ha hecho? Pues al final la simplificación de procesos exige
sobre todo un trabajo en equipo de muchas áreas de la organización, porque va encaminado a cómo se hacían las cosas y qué de las cosas que se hacían era necesario mantenerlas, o sea, hacerlas como se hacían. Muchas cosas las tienes que hacer, un proceso de compras tienes que pasar por él, pero si en ese proceso de compras no hay un equipo integrado, sino que va de uno para otro, pues al final es tan complejo que al final estás complicando un proceso que es simple, que es el de las compras, ¿no? Y luego pues se participó una empresa externa para ayudarnos a la definición de los procesos, que no sé quién fue, lo siento, no puedo decirlo, si tenéis interés lo digo, pero hubo mucho de trabajo interno y de analizar los procesos internos y cómo se podían simplificar. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a Telefónica por seguir colaborando con la sectorial y me parece que nos espera el café